Voz Educadora, la voz de la comunidad, la voz de todos los educadores de Bogotá y sus alrededores, la voz de los sin voz. Abriendo caminos en la comunicación alternativa. Quiero decir lo que pienso, lo que siento en lo profundo de mi ser como mujer. Quiero decir lo que muchas de mis abuelas callaron, o las que fueron calladas por querer la libertad. ¿Cuántos años han pasado de desigualdad perversa en la casa, en el trabajo y en la cama sin placer? De nada sirven las leyes, los decretos, la justicia, si no vencemos prejuicios en contra de la mujer. La respuesta es el respeto, la respuesta es la igualdad. Que respeten nuestro cuerpo, que respeten nuestra voz, que respeten mi deseo cuando yo digo que no me levanten la mano ni me levanten la voz. Voz Educadora, la voz de los sin voz, saluda y da la bienvenida a nuestra querida audiencia hoy en nuestro programa número 541, Abriendo Caminos en la Comunicación Alternativa. Por un mundo donde seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres. Rosa Luxemburgo. Todas las mujeres, sea cual sea su posición, deberían exigir la igualdad política como medio para alcanzar una vida más libre. Clara Zetkin. Y así, con estas frases de Rosa Luxemburgo y Clara Zetkin, esta semana saludamos de una manera especial a todas nuestras compañeras maestras y por extensión a todas las mujeres de Colombia que con su esfuerzo, dedicación e incansable lucha por el reconocimiento a sus derechos sociales y políticos. No debemos olvidar que el magisterio colombiano está conformado por mujeres en un porcentaje que supera el 65%. Mucho menos podemos olvidar que el magisterio se ha convertido en el principal sector en la constante movilización por los derechos del pueblo colombiano y la defensa de la educación pública estatal. De esta manera reiteramos toda la admiración y el reconocimiento a las valerosas mujeres que este 8 de marzo se movilizan en la conmemoración del Día Internacional por los Derechos de la Mujer, en homenaje a todas las heroicas mujeres que históricamente han confrontado al sistema para exigir y conquistar sus derechos en igualdad de condiciones que los hombres. María Cano, Rosa Luxemburgo, Clara Zetkin y muchas mujeres más han sido fuente de liderazgo en la lucha por la igualdad y la justicia social en el camino hacia la igualdad de género, los derechos políticos y la valoración de la economía del cuidado, el empleo digno para las mujeres y la erradicación de las violencias basadas en género. En este contexto de cambios sociales en Colombia, se desarrolla el Día de las Luchadoras en el mundo, pero aquí en Colombia se abre una puerta gigante para que los cambios sociales que el país necesita se den con el pacto histórico. Por esto, el próximo domingo la movilización se dará en las urnas, eligiendo un cambio de rumbo que garantice los derechos humanos para todas y para todos. Marque pacto en los tarjetones del Senado y Cámara, pide el tarjetón de la consulta y vota Petro. Voz Educadora, la voz de los sin voz, abriendo caminos en la comunicación alternativa, la voz de la mujer. Hemos parido los hijos que los demás han querido con temor al porvenir. Hemos visto pasar siglos, mancilladas desde niñas, abusadas, calumniadas, señaladas ante Dios. Quieren que sigamos siempre en el papel de sumisas, como la mujer perfecta, sonriente, esclava y feliz. De la escoba a la cocina, de la cocina a la plancha, sin horario ni salario, maltratada es la mujer. La respuesta es el respeto, la respuesta es la igualdad. Que respeten nuestro cuerpo, que respeten nuestra voz, que respeten mi deseo cuando yo digo que no me levanten la mano ni me levanten la voz.
Bueno, y para comentarnos sobre lo sucedido en la última asamblea de delegados, tenemos al compañero Alexander Hurtado, vicepresidente de la ADE, con su informe distrital. Buenos días, Alexander. Muy buenos días, un saludo fraterno, Carlos, a la mesa de trabajo, a los compañeros y compañeras del magisterio por parte de la Junta Directiva de la ADE. Esta semana, desde la ADE, se desarrolla la asamblea de delegados, en la cual se realizó el informe sobre las mesas de negociación que ya habíamos informado en el programa anterior, y el informe de las conclusiones sobre los comités sindicales, de igual manera. El informe de vicepresidencia sobre los avances en la reapertura de las sedes para el regreso y avance de la obra. Dentro del informe del ingeniero de verificar sobre el avance de la nueva sede de nuestra organización, donde el constructor se declara insolvente y la supervisión de obra determina que era exagerada las pretensiones de este. Se solicita la liquidación del contrato. Así la obra queda al 85% y se espera superar este problema para su terminación. En el informe de FECODE, donde se informa que después del 13 de marzo se retoma la mesa de negociación teniendo en cuenta los temas principales de ascenso y evaluación. Por otro lado, la mesa de financiación del Sistema General de Participaciones se hace una exigencia para su activación. Con respecto a la salud, las exigencias a la fideoprevisora para establecer el contrato de salud. Es relevante aclarar que la jornada laboral presencial es de 6 horas, incluido el tiempo de descanso pedagógico, y de 2 horas para preparación de clase no presenciales. Algunas tareas de la federación son la Asamblea Federal de FECODE a finales de julio y el Congreso Pedagógico en agosto. Por último, invita a votar este 13 de marzo por un proyecto alternativo. Dentro del informe de la CUT, la invitación a participar masivamente en el proceso electoral. Hubo que hacer cambios para la estrategia con respecto a la movilización programada para el 3 de marzo. Duque es el responsable de la inflación. No se le puede seguir echando la culpa a la movilización social. Se hacen los informes adicionalmente para terminar la asamblea de las comisiones y equipos de trabajo para el plan de acción de la ADE 2022. Y se hace un proceso de formación con los compañeros y compañeras de la asamblea con el compañero ponente Ilish Ortiz y sus aportes a la propuesta de la movilización en la modificación del Sistema General de Participaciones para la comisión de alto nivel que discute este tema. Algunas tareas planteadas. Nos veremos en el meeting de la plazoleta de la Secretaría de Educación este 7 de marzo a las 11 de la mañana, en apoyo a los docentes provisionales y los docentes sin carga académica. El 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, nos movilizaremos por las calles para exigir plenas garantías de los derechos. 10 de marzo, Facebook Live, Pacto Histórico. 28 de abril, primer aniversario del paro nacional. Y 1 de mayo, Día Internacional de la Clase Obrera. Rechazamos la persecución y denunciamos los homicidios y ataques a los defensores en 28 de los 32 departamentos de Colombia. El 75% de homicidios ocurridos en Antioquia, Cauca, Chocó y Valle. El 47% de agresiones se registró en Cauca, Valle del Cauca, Bogotá y Antioquia. Rechazamos toda esta situación y declaramos que la vida es esencial. Por esto le decimos al Pacto Histórico que este 13 de marzo tenemos el compromiso con Colombia. Vota por el Pacto Histórico, un pacto para recuperar el trabajo y la productividad con sustentabilidad ambiental, por un pacto por la vida digna, por un pacto por la naturaleza y para afrontar la crisis climática, por un pacto por la vida, la paz y la democracia, por un pacto por el reconocimiento. Vota Pacto. Vota por la vida. Con el amor por la vida venceremos. William Agudelo, presente. Les habló Alexander Hurtado, coordinador de Derechos Humanos, docente orientador y vicepresidente de la ADE. Lea todos los miércoles el semanario Voz. El semanario Voz. La verdad del pueblo. Semanario Voz. La verdad del pueblo. Pullas y voces. Pullas y voces. Pullas. Muchas pullas a algunos funcionarios del INCODER, notarios y registradores que fueron cómplices en la generación de desplazamiento forzado en la finca Tulapas para que Fedegan la comprara a precio irrisorio según Otoniel
y este es solo uno de tantos entuertos cometidos contra el pueblo. Pullas, pullas, pullas. Y pullas, pero recontrapullas a los políticos, militares y paramilitares, quienes temen que alias Otoniel siga diciendo la verdad, y por eso unos se roban su grabación de testimonio y otros presionan por su extradición. El que tiene rabo de paja no se arrima a la candela. ¿Cuál es el miedo a la verdad? Pullas, pullas, pullas. Y pullas, recontra pullas al ex abogado de Don Uribe, Diego Cadena, quien tiene casa por cárcel por soborno y manipulación de testigos. Pero se pasea muy tranquilo por Panamá. En este país la cárcel es palos de ruana, no pa' los poderosos y sus amigotes cómplices. Pullas, pullas, pullas. Y pullas, pero recontrapullas a otro preso. El poderoso empresario Carlos Matos, quien muy campante se pasea por las calles bogotanas, escoltado en los carros del IMPEC, va de la cárcel a su oficina a despachar, recibir visita de sus amiguitos y de su abogado. ¡Qué belleza! Y el presidente y el ministro de Justicia, puras declaraciones antisonantes. ¿Qué tal? Pullas, pullas, pullas. Y pullas, recontra pullas a las redes sociales Facebook, Instagram y YouTube al servicio del imperio, que anunciaron el bloqueo de los canales de RT en territorio europeo. ¿Qué tal? Pullas, pullas, pullas. Y recontrapullas, pero muchas pullas a quienes durante 8 años callaron el salvaje asesinato de niños en la población de Donetsk por el ejército ucraniano, pero hoy salen a defender a esos asesinos e indignarse por la defensa de Rusia a esta población. Doble moral, cinismo e indolencia. Pullas, pullas, pullas. Y pullas, muchas pullas a la creciente acumulación de armas en manos de paramilitares neofascistas suministrados por la OTAN, que se convierten en un peligro para la seguridad nacional de Rusia. Pullas, pullas, pullas. ¡Vivas! Viva, 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 viva. Y vivas, pero recontra vivas a las mujeres sin miedo, empoderadas que a través de la historia han dado su vida por la libertad, por lograr el respeto social, político, económico y han construido el camino para seguir luchando. Que viva el Día Internacional por los Derechos de la Mujer Luchadora. ¡Vivas! Viva, 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 viva. Y vivas, muchos vivas a la ADE por mantenerse en pie de lucha ante el incumplimiento y negligencia de la Secretaría de Educación al mantener estudiantes sin docentes, violando el derecho a la educación. ¡Vivas! Viva, 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 viva. Y recontra vivas, pero muchos vivas a la liberación de las víctimas de falsos positivos por hacer parte de la primera línea en el paro 2021 en Paypay Sogamoso. La justicia falló en derecho y dictaminó la libertad de los jóvenes. Que viva la lucha social y popular en Colombia. ¡Vivas! Viva, 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 viva. Y vivas, muchos vivas a los recicladores, quienes reclaman frente a la Superintendencia de Servicios su derecho al trabajo y la eliminación del monopolio de las basuras a cargo de los hijos de Don Uribe. Estos Uribes van detrás de todo el país. ¡Vivas! Viva, 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 viva. Y recontra vivas, pero muchos vivas a la presentación del documental Desde las Cenizas sobre la escucha a integrantes de la Unión Patriótica en el exilio. ¡Vivas! Viva, 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 viva. Y vivas, muchos vivas a la memoria del camarada José Pepe Antequera, quien fue asesinado hace 33 años en un crimen de Estado por sicarios al servicio del extinto DAS. ¡Vivas! Viva, 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 viva. Voz Educadora. La voz de los sin voz. En Voz Educadora, la voz de la memoria. La mujer proletaria lucha mano a mano con el hombre de su clase contra la sociedad capitalista. Clara Zetkin. ¿Sabías que el 8 de marzo de cada año se conmemora el Día Internacional por los Derechos de la Mujer?
En 1909, gracias a la declaración del Partido Socialista de América, en honor a la huelga de trabajadoras en confecciones de 1908, donde las mujeres protestaron en contra de sus condiciones laborales, se ve el primer Día Nacional de la Mujer en Estados Unidos. Para 1910, la Internacional Socialista se reúne en Copenhague y establece el Día Internacional de la Mujer en honor al movimiento a favor de los derechos de las mujeres y para conseguir el sufragio femenino universal. Con la decisión tomada en Copenhague el 19 de marzo de 1911, se celebra por primera vez el Día Internacional de la Mujer en Alemania, Suiza, Austria, Dinamarca y Suiza. Asistieron más de 1 millón de personas exigiendo el derecho al voto, a ocupar cargos públicos, al trabajo, a la formación laboral y a la no discriminación laboral para las mujeres. Solo 6 días después, el 25 de marzo, un incendio en la planta Triangle Shirtwaist en Nueva York cobró la vida de 146 mujeres. Un hecho que sacó a la luz sus precarias condiciones laborales y le dio aún más fuerza al movimiento por el derecho de las mujeres trabajadoras. El último domingo de febrero de 1913, las mujeres rusas celebran su primer Día Internacional de la Mujer. Al siguiente año, en Europa, las mujeres celebraron mítines el 8 de marzo para protestar por la guerra y para solidarizarse con las demás mujeres. Para 1917, las mujeres rusas, como reacción a los soldados rusos muertos en guerra, vuelven a escoger el último domingo de febrero para declararse en huelga en demanda de pan y paz. 4 días después, el zar se vio obligado a renunciar y el gobierno provisional concedió a las mujeres el derecho al voto. Ese domingo histórico fue el 23 de febrero, según el calendario juliano utilizado en Rusia, el cual, según el calendario gregoriano, sería el 8 de marzo. En 1945 se firma la Carta de las Naciones Unidas, el primer acuerdo internacional para afirmar el principio de la igualdad entre hombres y mujeres. El 18 de diciembre de 1972, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclama que 1975 sería el Año Internacional de la Mujer y para el 8 de marzo de 1975, las Naciones Unidas celebran por primera vez el Día Internacional de la Mujer. Así que ha sido la persistencia, la lucha, el dolor y la muerte de muchas mujeres quienes han logrado labrar y abrir el camino para que muchas otras mujeres del mundo continúen en el camino de esa lucha por la emancipación y consecución de sus derechos políticos, económicos y sociales. ¡Viva el Día Internacional de los Derechos de la Mujer! La respuesta es la igualdad, que respeten nuestro cuerpo, que respeten nuestra voz, que respeten mi deseo. Cuando yo digo que no me levanten la mano ni me levanten la voz. Bueno, y en esta mañana en Voz Educadora tenemos el informe nacional con la compañera María Eugenia Londoño del Comité Ejecutivo de FECODE. Buenos días, María Eugenia. 8 de marzo, Día Internacional por los Derechos de las Mujeres. Un grito por la paz del mundo, de Colombia, por el cambio social, los derechos políticos de las mujeres y la igualdad de género. Los derechos humanos de las mujeres son parte inalienable, integrante e indivisible de los derechos humanos universales. Más derechos, menos flores. Este 8 de marzo, FECODE saluda a las trabajadoras del mundo, a las luchadoras contra el patriarcado, el capitalismo, el neoliberalismo, la desigualdad social y de género, el racismo y la homofobia. Todo el magisterio conmemora el 8 de marzo, Día Internacional por los Derechos de las Mujeres, como una oportunidad para reflexionar sobre el papel de la educación en la erradicación del patriarcado, cuya expresión máxima son las violencias contra las mujeres. Estrategias para cerrar las brechas de desigualdad de género, fortalecer la justicia de género, el reconocimiento de las labores del cuidado que recaen sobre las mujeres, impidiendo la realización de sus proyectos de vida, la erradicación de las barreras con las que tropiezan las mujeres en el ejercicio de lo público y en su participación en política. Las maestras de FECODE por el cambio. La Secretaría de Género, Inclusión e Igualdad de FECODE hace la invitación a las mujeres a ser protagonistas del cambio social que debe incluir en primer orden la defensa de la vida y también la igualdad de género, la renta básica, el reconocimiento y la valoración de la economía del cuidado, el empleo digno para las mujeres y para todos, la eliminación de las barreras de acceso al sistema de salud, en especial
a la salud sexual y reproductiva basada en la autonomía de las mujeres y el derecho a decidir sobre su cuerpo. Igualmente es necesario impulsar dispositivos para la promoción, prevención, atención, protección, sanción, erradicación y garantías de no repetición de las violencias basadas en género en los ámbitos públicos y privados, es decir, los cambios políticos y sociales necesarios para la paz, la justicia social y de género. Invitamos, pues, a que en todo el territorio se generen escenarios de discusión, foros académicos, culturales, artísticos, de movilización. Todas y todos a la calle el 8 de marzo y que no pare la movilización por la transformación social y nuestros derechos políticos. El cambio es fácil. Hazlo realidad en un solo paso. Marca pacto. Marquemos pacto. Colombia despertó. ¡Sí! Maestros y maestras de Bogotá, les habla Gabriel Becerra, candidato a la Cámara. Les invito a votar por el cambio, a marcar el próximo 13 de marzo en el tarjetón de Senado y en el tarjetón de Cámara el logo del Pacto Histórico y a pedir en su respectiva mesa el tarjetón de la consulta presidencial y marcar por Gustavo Petro. Votemos por un pacto en defensa de la educación pública y el derecho del magisterio a garantías laborales dignas. Los invito a votar por un nuevo gobierno democrático. Devolvámosle el orgullo a Colombia, al Senado marca pacto, a la Cámara marca pacto. Somos una sola fuerza, somos una sola voz. Marquemos pacto, Colombia despertó. ¡Sí! La respuesta es el respeto, la respuesta es la igualdad. Que respeten nuestro cuerpo, que respeten nuestra voz, que respeten mi deseo cuando yo digo que no me levanten la mano ni me levanten la voz. Bueno, y ya tenemos al profesor José Ramón Llanos con la voz del análisis en Voz Educadora, la voz de los sin voz. Buenos días, profesor. Buenos días a todas las maestras de Colombia y a todos los radioescuchas de la voz educadora. Una vez más, caemos en la cuenta que nuestros militares parece que vivieran en otro mundo diferente al que estamos viviendo. Solo así se explica que uno de los comandantes de las naves colombianas que participaron en simulacros de guerra en nuestros mares recientemente con los Estados Unidos, con la alegría y la inocencia con que un niño juega con un juguete nuevo, este militar hacía referencia al hecho de que algunas de las naves norteamericanas que participaron en esos simulacros era una nave nuclear. Y digo que con la inocencia de un niño que juega con juguete nuevo, porque parece que no sabe que en el supuesto caso de que estallara una guerra en que se emplearan armas nucleares, se pone en cuestión el futuro de la humanidad. Tanto así que la misma Michelle Bachelet recientemente ha declarado para la prensa que se eleva el nivel de alerta porque cualquier guerra con armas nucleares ponen en peligro al conjunto de la humanidad. Aparte de que parece que ese militar desconoce el hecho que los países latinoamericanos firmaron un acuerdo para impedir que en América se utilicen armas nucleares. Solo que los Estados Unidos no respetan ningún acuerdo, siempre y cuando que su violación vaya en favor de sus intereses. Otra cuestión que habla muy mal de los militares nuestros es que solo a cuentagotas algunos oficiales han reconocido su culpabilidad en los llamados falsos positivos, en donde no solo se vistió con uniforme de guerrillero a jóvenes para asesinarlos, sino aún algo peor, los engañaron ofreciéndoles empleo fuera del lugar donde ellos habitaban normalmente. Eso, señores
oyentes, significa que tenemos una policía y unas fuerzas armadas que tienen un alto nivel de inconsciencia y responsabilidad. Por tanto, es un alto riesgo para todos que ellos tengan licencia para utilizar las armas. Hasta otra ocasión. La respuesta es la igualdad, que respeten nuestro cuerpo, que respeten nuestra voz, que respeten mi deseo. Cuando yo digo que no me levanten la mano ni me levanten la voz. Tenemos la voz científica con el compañero Emiro Espitia del Colegio San Rafael, en esta ocasión refiriéndose al riesgo y a los peligros de la imposición digitalizadora que se está haciendo en el sector educativo en el mundo. Bienvenido, compañero Emiro. Buenos días, les habla Emiro Espitia para Voz Educadora. La imposición digitalizadora en el mundo educativo. Al iniciar la presencialidad en varias de las instituciones educativas, muchos de esos administrativos de una manera inocente o como un proceso natural solicitaban a sus docentes atender a los estudiantes de manera presencial y virtual a la vez. Y es que es una tendencia a seguir con la virtualidad como ya está ocurriendo en otros países, caso español, en el que la enseñanza se está privatizando, donde las administraciones educativas se pliegan con gusto y con prisa a las exigencias de las grandes corporaciones tecnológicas, las famosas GAFAM, Google, Apple, Facebook, Amazon y Microsoft. Aunque en Colombia no se ha mostrado abiertamente esas intenciones, en otros países de una manera imperativa, incluso coactiva, quieren alfabetizar digitalmente a la población, empezando por los profesores. Esa alfabetización es de hecho una burla al empleo de tal expresión, cuando sabemos que el reto de alfabetizar, sin más, es hacer que los chicos sepan leer un texto de mediana complejidad, que lo comprendan y lograr que sobre él razonen. Esa alfabetización y no la digital es la que hace falta. Están haciendo desaparecer los libros de las escuelas y al tiempo imponen sus herramientas GAFAM para producir jóvenes subnormales. Quieren alfabetos digitales mientras consiguen analfabetos sin más, que además van a ser ludópatas, adictos a la red, pornógrafos, hiperactivos y muchas cosas más. Tras la pandemia, los confinamientos se están frotando las manos las famosas GAFAM, prestas a suministrar aplicaciones y cacharritos electrónicos para conseguir que un chico se pase todo el día colgado a una pantalla, distanciado socialmente de los demás, con barreras físicas y graves limitaciones afectivas y cognitivas, pero sí umbilicalmente conectado al Olimpo virtual. Las grandes tecnológicas consiguen adictos compulsivos, idiotas digitales, hiperactivos, tecnodependientes, miopes visuales y miopes intelectuales, pero el negocio tecnocapitalista sigue en marcha. Hace ya varios años, cuando este fenómeno no se había manifestado, ya se venía advirtiendo del desastre cognitivo, psicoafectivo y pedagógico que estaban causando las nuevas tecnologías en el cerebro de las personas. La aparición de cerebros perezosos, deshabituados a todo esfuerzo intelectual. Si al cerebro de un niño le ofrecemos únicamente un entorno de respuestas simples a golpe de clic, este se va a acostumbrar a la ley del mínimo esfuerzo. Esa idolatría de las nuevas tecnologías, aprender destrezas en lugar de poseer conocimientos, reducir a la persona a nivel de los chimpancés adiestrados que no vienen al mundo a conocerlo, enseñorarse de él, sino adaptarse a los dispositivos que unas compañías privadas imponen a la agenda digitalizadora. Quiero decir lo que pienso, lo que siento en lo profundo de mi ser como mujer. Actualidad. Actualidad. Los grupos políticos que promovieron el no por el referendo para la paz en Colombia, hoy con doble moral e hipócritamente piden paz en Ucrania. El comisionado de la verdad encargado del caso de alias Otoniel rechazó los obstáculos por parte de la DIJÍN para que Otoniel hable y exige a Duque garantías para escucharlo. El coronel en retiro, Luis Fernando Huertas, reconoció su participación en falsos positivos y afirmó que esos eran los resultados que les exigían. Un testigo al servicio de la DIJÍN y de la Fiscalía denunció que había una organización para pagarles y dar testimonios falsos. Ante las críticas al sistema electoral y a la Registraduría Nacional, Duque los defiende y afirma que son seguros, pero se le olvida que lo seguro fue la ñeñe política y la compra de votos que lo llevaron a la presidencia. Delegados de la Unión Europea advierten a Colombia sobre los riesgos en las próximas elecciones por la inseguridad en algunas regiones y la dudosa financiación de algunas campañas. Quiero decir lo que muchas de mis abuelas callaron,
amapolas que fueron calladas por querer la libertad. Voz Educadora, la voz de los sin voz, abriendo caminos en la comunicación alternativa, la voz de la mujer. Bueno, y acompañados en esta emisión por la canción Mis Derechos de Mujer de Norma Elena Gadea, va finalizando nuestro programa por el día de hoy, no sin antes recordarles que nos pueden ubicar por Facebook o YouTube con Voz Educadora. Cualquier pregunta, inquietud o aporte a vozeducadora@gmail.com. Y hagamos un pacto, el pacto histórico por la vida, el pacto histórico por la paz y por la democracia. Un feliz descanso para todos y para todas. Un abrazo y chao, chao. Voz Educadora, la voz de la comunidad, la voz de todos los educadores de Bogotá y sus alrededores, la voz de los sin voz. Abriendo caminos en la comunidad alternativa. A los pobres del mundo.